Estamos estudiando una serie de escuela dominical que hemos querido titular Escudriñad las Sagradas Escrituras. Hoy es la lección número 7. Quisiera que abramos las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 15. Romanos 15:4 dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Esas cosas que se escribieron antes, de las cuales aquí habla, ¿cuáles son? Bueno, es toda la revelación del Antiguo Testamento, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, porque a este momento, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, todavía no había Nuevo Testamento. Entonces él se está refiriendo a todas las escrituras antiguas del que pudiéramos llamar del Antiguo Pacto. Entonces dice, todo eso se escribió para nuestra enseñanza. Quiero empezar por aquí para enfatizar entonces que nosotros creemos que toda la Biblia es provechosa de principio a fin si sabemos interpretarla apropiadamente. ¿Y cómo sabemos si la estamos interpretando apropiadamente? ¿Qué produce en nosotros? Porque aquí lo que dice es a fin de que, es decir, ese es el propósito. Entonces, como haya estudiado usted la Biblia hasta este momento, hágase la pregunta: ¿cómo la he estudiado? Cada vez que la he estudiado, he logrado ese fin de que la paciencia y la consolación de esas escrituras que estoy estudiando me hacen tener esperanza. Lamento decir que no siempre es así. Las personas acumulan información, aprenden historias y no hay en sus almas progreso espiritual. Y esta esperanza de la que estamos hablando es nuestra esperanza bendita, la esperanza de la salvación y el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, tengamos esto presente. Ahora, quisiera que notemos algo, ya lo hemos dicho antes, lo vuelvo a repetir y lo volveré a repetir en muchas ocasiones. Porque en esta serie empezamos por el pasaje aquel de Juan 5:38 que dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Ahí es donde está la clave. Si nosotros estamos estudiando la Biblia y no estamos encontrando a Cristo, entonces no estamos teniendo provecho. Ahora, vamos a leer un poquito antes del versículo anterior. Vean que acabamos de entonces leer que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Pero vean el versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos, este versículo, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, resulta que es una referencia al Salmo 69. Y pueden ir por favor al Salmo 69, 9. Dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuedos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El apóstol Pablo nos está haciendo una referencia del Salmo para enseñarnos cómo debe ser nuestra conducta a través de lo que Cristo hizo. ¿Pueden ver eso? ¡Qué maravilloso! Y yo les digo, no es cierto que no es la manera en que la gente suele leer la Biblia. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Roma, diciéndoles unas ciertas instrucciones con respecto a los débiles, a los fuertes en la iglesia, cómo deben tratarse las cosas. Y
Y una vez que les dice lo que tienen que hacer, les hace una referencia a Cristo. Pero esa referencia a Cristo está en el Salmo 69:9. Y yo les digo, sin el auxilio del Espíritu Santo y sin la revelación del Nuevo Testamento, nunca hubiéramos entendido que a eso se refiere el Salmo 69, que dice: y los denuestos o vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Está hablando de Jesucristo. Yo voy a insistir, no es la manera en que muchos están interpretando. Ahora veamos otro, este mismo salmo que dice: porque me consumió el celo de tu casa. El Espíritu Santo lo trajo a la mente de los discípulos, ¿cuándo? ¿Recuerdan? Juan 2:17. Esto es después de que Jesucristo ha entrado al templo y ha volcado las mesas de los cambistas y ha echado a todos los que ahí habían y les dice: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todo eso. Y en el versículo 17, porque vean que él dijo, y dijo el 16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Salmo 69:9. De nuevo, ¿qué es? Voy a tratar de explicarme mejor. Nosotros entonces vemos que los discípulos del Señor, los apóstoles, el Espíritu Santo los llevaba entonces a interpretar todas las Escrituras centradas en Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Ahora, hay salmos como ese mismo, Salmo 69, que tiene partes que no se aplican a Cristo. Y eso tenemos que entenderlo bien también, porque recuerdan que una de las principales instrucciones que dimos al inicio, es un principio de interpretación, es: la Biblia no se contradice. Y nosotros sabemos que el Hijo de Dios es sin mancha, que nunca cometió pecado, que cumplió la ley perfectamente. Eso lo dice la Biblia. Entonces, en este mismo salmo, donde se hace referencia a Cristo, hay partes donde el que está diciendo el salmo confiesa sus faltas. Eso no puede aplicarse a Cristo, porque Él no hizo pecado. Y entonces vemos en el mismo Salmo 69, el versículo 6, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión he cubierto mi rostro. Todo lo que nosotros vemos que tiene que ver con el dolor y el sacrificio de Cristo aplica, pero en el momento en que encontremos algo en el que Él confiese pecado, ya no se aplica a Jesucristo. Se aplica a nosotros, seguidores de Jesucristo, porque Él sí llevó nuestros pecados. Bien, volveremos a esto una y otra vez, de que nosotros tenemos que interpretar las Sagradas Escrituras con la luz del Nuevo Testamento, siempre centrados en nuestro Señor Jesucristo. Les voy a dar un ejemplo más que para mí es también bastante llamativo, que está en Hebreos capítulo 2, versículo 13. Hebreos 2:13. Recordemos que la carta a los Hebreos exalta al Hijo de Dios, Jesucristo, por sobre todo, sobre los ángeles, sobre los profetas, sobre Moisés, sobre el sacerdocio arónico, sobre todo Él tiene la preeminencia. Y en una parte en el Salmo 2, en Hebreos 2, en el versículo 13 está citando el Antiguo Testamento para defender esta preeminencia de Cristo. En el versículo 11 ha dicho: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto está hablándonos de Jesucristo.
el Hijo de Dios encarnado como nuestro hermano mayor. Y ahora oigan la justificación, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Esa es una referencia al Salmo 22. Y es Jesucristo el que está entonces diciendo esto. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, y este es el que más me llama la atención, hermanos, versículo 13, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Cómo se interpreta eso? El apóstol que escribió esta carta está atribuyendo al Señor Jesucristo unas palabras que dijo el profeta Isaías de sí mismo. Y vamos a buscarlas y están en Isaías 8:18. En Isaías 8:18 dice el profeta Isaías: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Hermanos, sin la luz del Nuevo Testamento y el auxilio del Espíritu Santo, nosotros no podríamos saber que estas palabras que está diciendo Isaías el profeta son aplicadas a Jesucristo, que es Él el que está hablando y que Él está hablando de Él mismo y de nosotros. ¿Me entienden? Lo que quiero darles con estos ejemplos es que así es como nosotros tenemos que ver la palabra de Dios. Vamos a cualquier parte de ella y tenemos que ver las conexiones con Jesucristo, el Hijo de Dios, y su sacrificio y su pueblo. Su pueblo, que es un solo pueblo, no dos pueblos, sino un pueblo. Pero que obviamente tenemos en el Antiguo Testamento todo eso en símbolos y en tipos. Bien, entonces, con esto les quiero decir, tenemos que ser cuidadosos para que nosotros hagamos, cuando estudiamos la Biblia, una correcta exégesis. Y habíamos ya explicado ese término, ¿verdad? Que es usar las herramientas de la interpretación o la hermenéutica de una manera correcta para no interpretar incorrectamente lo que está escrito. Hay errores de interpretación que podemos cometer y bueno, eso va a dar consecuencias, pero no son graves para su alma al punto de que usted se condene. Pero hay ciertos errores de interpretación que condenan a la persona porque está saliéndose de la verdad del Evangelio. Entonces tenemos que aprender esto. Ok, una de las cosas que entonces les decía, que algunas personas realmente lo que ven en las Sagradas Escrituras es un libro de reglas. Y entonces van como diciendo qué hay que hacer, qué no hay que hacer, es pecado hacer esto, no es pecado hacer lo otro. Esa es la manera en que ven la Biblia. Y sí, claro que la Sagrada Escritura tiene muchos mandamientos, pero tenemos que entenderlos bien y tenemos que ver por qué algunos de esos mandamientos no aplican a nosotros. De eso vimos en lecciones pasadas. Pero entonces, la interpretación de la Biblia, la mejor manera es con ejemplos. Precisamente conforme se va explicando la palabra de Dios, vamos aprendiendo a interpretarla bien. La vez pasada, por ejemplo, veíamos dos cosas: el ósculo santo y el lavamiento de pies, y explicábamos por qué esas dos costumbres específicas nosotros no las cumplimos, pero vimos que el espíritu, es decir, el propósito por el cual aquella costumbre se realizaba, se puede continuar, nada más que de una manera diferente en el presente. Pero hay cosas que no se pueden. Entonces, la regla que habíamos dado era esta. Primero ver si ese mandamiento correspondía a una costumbre cultural en aquel tiempo. Bien, ese era lo primero. Luego teníamos que ver si esa costumbre, si el principio de ese mandamiento podía mantenerse con una variación de la costumbre.
Ahora, si nosotros respondíamos a la primera pregunta que no, porque debíamos decir no, no era una costumbre, es algo que se impuso a partir de ahí, entonces nosotros estamos obligados a hacerlo como fue instituido, porque no era algo cultural ni era algo de la época, sino que tenemos que hacerlo como fue instituido. Dos ejemplos de esto son el bautismo y la cena del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esas dos ordenanzas en las Sagradas Escrituras, el bautismo y la cena del Señor, vemos que Cristo lo manda a hacerlo, pero no eran costumbres culturales. Lo primero, entonces, por ejemplo, en la cena del Señor. En la cena del Señor se instituyó en un día de la Pascua, en un día de celebración de la Pascua, pero se instituyó diferente de lo que ellos hacían normalmente en la Pascua, y entonces Él les da las instrucciones. Sin embargo, por no entenderlo así, vemos años después a una iglesia como la de Corinto practicando la cena del Señor de una manera que no es como el Señor la instituyó. Entonces pensemos eso, en 1 Corintios capítulo 11, leamos. En 1 Corintios 11:20, el apóstol les dice a ellos, porque pues cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, la iglesia de Corinto tenía una cierta celebración, un cierto rito, que ya para el apóstol Pablo, lo que ellos estaban haciendo no correspondía a la cena del Señor. En todo el capítulo nosotros leemos qué es lo que ellos hacían. Cada uno traía comida, unos tenían, otros no tenían, unos comían mucho, otros nada, otros bebían mucho, a otros no les quedaba. Y él dice, nada de eso corresponde con lo que el Señor nos enseñó. Vean que entonces Él les da la enseñanza diciendo, esta es una cena, pero es una cena simbólica. No es para que ustedes vengan aquí a comer, es decir, no tiene nada de malo, dice él, nosotros sabemos, y por la experiencia también, que no tiene absolutamente nada de malo de que la iglesia haga una comida, un almuerzo, coman juntos, se alegren, eso no tiene nada de malo. Lo que él está diciendo es, eso no es comer la cena del Señor, porque la cena del Señor es una cena simbólica. Entonces vean el versículo 22. Bueno, el 21 y el 22. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios? Oye, vean lo que dice. Eso que ustedes están haciendo, no, pueden hacerlo si quieren en sus casas, pero aquí no, porque más bien dice que están menospreciando la iglesia de Dios. Y después Él viene e instituye y da solo 2 elementos para la cena. Eso, ¿qué cena, verdad? ¿Qué clase de cena? Porque se supone que una cena es algo tiene un montón de comida y bebida. Y dice, no, la cena del Señor no es así. Es solo 2 elementos simbólicos. Un pan y una copa. Porque ese rito es importante en lo que simboliza. Y ellos habían perdido entonces el entendimiento en esto. Ahora, al pensarlo así, digamos, miren, tan cerca ellos de los apóstoles, iglesia fundada por los apóstoles, y podían errar en un mandamiento así, tan sagrado. Eso nos hace pensar, nosotros también podemos entonces errar y tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora bien, en la misma celebración de la Cena del Señor, nosotros podemos tener algunas diferencias con otras iglesias en cuanto a detalles de la cena. Y aún así estar nosotros cumpliendo el mandamiento, aunque haya diferencias. Y para eso es para lo que el Señor tiene que darnos sabiduría. Cuando hay una cierta amplitud en la interpretación,
y cuando ya realmente ellos se apartaron del mandamiento, como lo que estaban haciendo aquí. ¿A qué me refiero? A detalles como, por ejemplo, la frecuencia en que se realiza. Nosotros la realizamos con una frecuencia porque tenemos una convicción, pero no una convicción según lo que estudiamos en su momento, de lo que está escrito en los Hechos de los Apóstoles, de que ellos se reunían el primer día de la semana para partir el pan y que esa es la costumbre. Hay entonces quienes, como nosotros, entendemos que debemos seguir el ejemplo de la Iglesia Apostólica y hay quienes no encuentran suficiente razón para seguir este ejemplo. Entonces ellos tienen otras frecuencias, como ustedes sabrán, en algunas iglesias una vez al mes, en otras iglesias una vez por trimestre, y hay iglesias incluso que una sola vez al año. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en la frase, todas las veces que comiereis este pan, una cierta referencia a la frecuencia con que se realiza. Entonces, eso es solo para, lo traigo a colación para que vean que podemos, aunque estamos interpretando sobre un mandamiento, la manera en que nosotros lo celebramos puede variar sin que nosotros entremos en controversias innecesarias. Bien, vamos a ir en el espacio que me queda a otro de los casos, porque les decía entonces que la manera mejor de interpretar es yendo a ejemplos específicos. Hay cosas que entonces encontramos en la Biblia y nos vamos a hacer esas preguntas. ¿Tenía que ver con costumbre cultural de aquella época solamente o es algo que permanece? Bien, entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la prohibición de los puestos de autoridad para mujeres. Nosotros tenemos muy claramente en 1 Corintios 14, en el final del capítulo, el versículo 34, dice, después de que el apóstol ha estado hablando del ejercicio de ciertos dones espirituales, pues esas mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Entonces ahí es donde nos tenemos que hacer esas preguntas. ¿Corresponde esto solamente a una costumbre cultural de la época? Primero, en el mismo texto ya tenemos un detalle, cuando dice, como también la ley lo dice. Y ahí es donde volvemos a nuestro entendimiento de cómo se interpreta la Biblia. Porque algunos dijeron, algunos podrían decir, la ley, como ya la ley no está, para algunos no está. Para nosotros la ley de Dios es permanente en sus aspectos morales. Entonces para nosotros ya desde ahí se nos está dando. Entonces, ¿cómo haríamos para interpretar esto? Tendremos que hacernos la pregunta. ¿Era esto solamente una costumbre cultural? Porque vean que el apóstol Pablo lo va a volver a mencionar en la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Cómo hacemos para interpretar esto? Bueno, nosotros entonces vamos a preguntarnos. El apóstol Pablo está dando razones que sean culturales de la época o está dando razones trascendentes. Bueno, el apóstol lo que está dando como razón para que eso sea así y ese orden está haciendo referencia a la creación. Está haciendo referencia a un orden divino de la creación. Entonces, esos argumentos de que era solamente por la época no valen aquí porque él hace referencia a la creación. Y explica claramente que el asunto radica en el ejercer dominio sobre el hombre. Porque en el mismo capítulo 14 de 1 a los Corintios, cuando se les dice a la mujer con respecto a ese silencio, no es un silencio absoluto. En el mismo capítulo se habla de la mujer orando y de la mujer profetizando. Entonces, hay más que indagar. ¿Ven cómo se va haciendo más? Porque entonces tengo que entender
qué significa profetizar y cuál es ese estilo de profecía que no incurre en el quebrantamiento del mandamiento. Bueno, ya habíamos pasado también por ahí todo lo que profetizar significa, y que la iglesia misma, hoy mismo aquí nosotros estamos en nuestro culto ejerciendo el don, en el sentido del Nuevo Testamento, de la profecía, la proclamación de la palabra de Dios, leída, cantada, predicada. Entonces, bien, ok. Entonces, ¿cómo vemos los argumentos contrarios? Porque eso es lo que tenemos que también tener cuidado. Entonces, vamos a la Biblia y vamos a tratar de estudiar y de interpretar, pero no debo ser sordo a los demás argumentos. Tengo que oír por qué los otros los están pensando o interpretando diferente, o cuáles son sus argumentos, para ver qué tan bíblicos sean esos argumentos que algunos están dando para defender que la mujer puede tener un ministerio oficial como de pastora, tienen hoy, o de otras cosas así, de autoridad en la iglesia. Entonces, por ejemplo, nos topamos con alguien que diga, ¿y Débora? Débora era juez en Israel. Debemos tener una respuesta y debemos decir, ¿era juez en Israel? Claro que sí. Pero ahí es donde entendemos la necesidad de estudiar todo el contexto. Porque entonces tenemos que, estudiemos el caso. ¿Qué fue lo que sucedió con Débora? Y cómo Débora vio el hecho de que Barak le dijera a ella, si usted no va conmigo, yo no voy a la guerra. ¿Cómo es que ella responde? Bueno, primero que todo sabemos que en la época de los jueces, cuando dicen no había rey en Israel, ellos pasaban por ciertos periodos de decadencia y Dios levantaba a jueces, pero en esa decadencia una mujer tuvo que tomar esa posición de juez en Israel. Más bien eso nos habla de cómo estaba ese pueblo de mal, que no había hombre que se levantara y que el hombre que Dios mandó era tan cobarde que le dice a la mujer, si usted no va conmigo, yo no voy. Y ella le dice, yo voy, pero oiga, aquí va a quedar un precedente. Se dirá que por mano de una mujer Israel venció. Y ella misma estaba aceptando, no debería ser así. ¿Entienden? No está prescribiendo. Y eso es lo interesante. Recuerden que decíamos, eso es lo precioso también de la Biblia. La Biblia nos dice todo como pasó. Nos describe, pero el hecho que pasara así no nos está diciendo así debió ser. Nos está diciendo todo cómo pasó. Entonces hay que diferenciar de cuando algo es prescriptivo, es decir, que se dice hágalo, o cuando algo es descriptivo, simplemente nos está diciendo así sucedió. Porque como les decía la vez pasada, una de las marcas de reverencia ante la palabra de Dios es nunca tomaremos la Sagrada Escritura como excusa para pecar o desobedecer. Porque hay gente que así lee la Biblia. Y entonces, claro, que se apoyan en David adulteró y Abraham mintió y todo, y buscándole los pecados a los hombres de Dios que sí pecaron, pero que no son justificación para que nosotros pequemos también. Más bien están esas cosas, como leíamos, como advertencia para nosotros, y hoy hace 8 lo decíamos en 1 Corintios 10, para que no hagamos lo que ellos hicieron mal, para eso se escribió. Bueno, otra de las cosas que se dice, por ejemplo, argumentos, solo voy a dar porque no me va a dar tiempo más, pero después vamos a ver otros casos. Otros argumentos que pudiéramos tener en contra de nuestro apego a este orden establecido. El orden establecido es Dios dio el liderazgo a los varones, pero no a cualquier varón, a varones con ciertas características. Bueno, y las personas nos dicen, y las mujeres fueron las primeras a las que Cristo se les apareció y fueron testigos de Cristo. Eso no es ningún argumento contrario a lo que nosotros predicamos, porque
ahí es donde tenemos que, no vaya más allá de lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que la mujer no puede tener un oficio de autoridad, pero que la mujer es testigo de Cristo, eso es algo evidente en la Sagrada Escritura. Y más bien es extraño que una mujer se vaya a poner como excusa que ella es mujer para no dar nunca testimonio de Cristo. Se espera que todo creyente dé testimonio de Cristo. Como la samaritana dicen, claro que sí. La samaritana en Juan 4 fue y dio testimonio. Dice, venid, venga, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Eso es maravilloso. Eso es el resultado de haber recibido el Evangelio y haber conocido a Jesús. Ahí es donde muy bien aplica Gálatas 3:28. Si quieren lo leemos porque es un versículo que la gente suele dar como prueba de que ya no hay distinciones. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa ya no hay? Estamos dándole el significado correcto a esa frase, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque si nosotros interpretamos eso, ya no hay de verdad, ya no existe, entonces ya no existen los géneros tampoco. No, le tenemos que ir al contexto y ver de qué estamos hablando. De que ya esa distinción en el contexto de lo que estamos hablando, que es la justificación por la fe en Cristo Jesús, ya no aplican esas distinciones que había entre los judíos y los gentiles. Pero los judíos siguen siendo gentiles y los judíos siguen siendo judíos y los gentiles, gentiles. Lo que pasa es que ya lo que esa distinción implicaba, ya no más, dice, no, son iguales ante Dios, igual el hombre, igual la mujer, por eso pueden testificar del mismo Cristo. Pero el papá sigue siendo papá, la mamá sigue siendo mamá. Y sin embargo, ante Dios no hay distinción. Es ir mucho más allá de lo que está escrito, pensar que esa frase, ya no hay varón ni mujer, implica que no hay ninguna diferencia. Porque eso sí que sería un gran problema, hermanos, porque ya vimos en el pasado todo lo que apoyaba la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia. Y eso es lo que nos da esperanza. Nuestro Dios no cambia. Él los mismos valores que tenía los sigue teniendo. Él no cambia. Si Dios entonces hubiera cambiado de opinión, y si nosotros tenemos un Dios que cambia, no tenemos seguridad para ninguna de sus promesas. Pero es porque Él no cambia que nosotros tenemos seguridad. Entonces dice, todos sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dice, y entonces está la belleza. Lo que les dice es, no importa, hombres, mujeres, judíos, gentiles, todos uno en Cristo. Como ustedes sabrán, en el templo en Jerusalén había el atrio de las mujeres. Las mujeres no podían llegar a donde los hombres llegaban. Y el atrio de los gentiles, la parte de hasta donde podía llegar un gentil. Todo eso se acaba. Todos nosotros en Cristo tenemos entrada por la fe al lugar santísimo. Eso es de lo que está hablando aquí. Entonces, pero sin embargo, tenemos aún mucho más, ¿verdad? Tenemos el ejemplo bíblico en el cual tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que todos los oficios eclesiásticos fueron ejercidos por varones, sacerdotes. Nosotros no vemos en el Antiguo Pacto sacerdotisas, solo sacerdotes. En las religiones paganas sí, había sacerdotisas. Nosotros vemos apóstoles, varones, no mujeres apóstoles. Nosotros vemos ancianos desde el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, ancianos, y vemos diáconos. Con la sencilla prueba de que cuando se ven en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 las calificaciones para ser un anciano, obispo o diácono, dice
hombre de una sola mujer. No dice mujer de un solo hombre, dice hombre, varón de una sola mujer. Ese tipo de cosas entonces nos confirman, y nosotros entonces tenemos de vuelta a 1 Timoteo 12 y 14 que el apóstol Pablo está haciendo referencia a ese orden establecido por Dios desde el inicio para la casa y para la iglesia. Ahora bien, si nosotros vemos el resultado que ha causado este quebrantamiento del orden de Dios, eso nos puede servir si fuéramos un poquito atentos. ¿Qué ha causado este irrespeto a las normas de Dios en el orden del hogar y de la iglesia? ¿Qué es lo que ha causado? Las consecuencias terribles. Los niños crecen sin entender bien cuáles son sus roles, identificándose mal ellos mismos, lo que hoy llaman disforia de género. Y eso son consecuencias de no seguir el modelo de Dios. En nuestras familias y en la iglesia, cuando nosotros volvamos y nos esforcemos en seguir este modelo de Dios, interpretando correctamente la Biblia, tendremos la bendición entonces de hogares y familias fuertes, que hacen iglesias fuertes y que entonces sostienen la sociedad y refrenan el pecado. Nosotros vemos entonces aquí algo bastante útil, creo yo. Si alguien tiene dudas, tenga confianza de mandar un mensaje para ampliar un poquito más. Nosotros lo que quise hacer hoy simplemente fue un ejemplo, cómo nosotros vamos a la Escritura, cómo la interpretamos y entendámoslo así. Habíamos dicho que todo eso tiene que llevarnos a Cristo, que todo tiene que tener un ligamen con Cristo. ¿Dónde está entonces en esto último que hemos dicho el ligamen con Cristo? 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces nos lleva a esto, ¿ok? De esto es de lo que se trata. Nosotros no estamos hablando de superioridad del hombre sobre la mujer, ni de discriminación. No, estamos hablando del precioso plan de salvación. Cristo, el Hijo eterno de Dios que se hace hombre, es cabeza de su iglesia, salvador de su iglesia. Todo este asunto de la mujer quebrando el rol que Dios le dio, distorsiona completamente el plan, es esa figura simbólica de cómo debe ser el hogar, la familia, en comparación Cristo y su iglesia. Y entonces nos lleva a los varones a decir, qué lejos estoy yo de ser un ejemplo de lo que es Cristo para la iglesia, qué lejos estoy yo de tener ese amor sacrificial hacia mi esposa y hacia mis hijos, de liderar con amor como Cristo, de liderar al punto que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Y las mujeres responderán, y qué lejos que estamos de ser ese ejemplo de iglesia que dice que es sujeta a Cristo, que Él la santifica y que ella debe reconocerlo a Cristo como su Salvador. Así las mujeres. Hay un problema obviamente en nuestra sociedad cuando la mujer no siente que el esposo es su Salvador. Estamos hablando de un sentido natural, ¿verdad? Que Él es el que me salva, Él es el que me defiende, Él es el que está cuidándome a mí. Eso debe sentir una mujer, pero no lo siente porque el hombre ya claudicó en el rol que Dios le asignó. Bueno, que estas cosas nos lleven entonces a interpretar la palabra del Señor con mucho respeto y con una aplicación clara a nuestras vidas y centrados en Cristo. Vamos a tener receso. Que Dios los bendiga.